¿Te imaginas que un día, al abrir la casa de una figura pública tan querida como Ana Patricia Gámez, se descubriera algo completamente inesperado? Algo que incluso sus seguidores más fieles no podrían haber imaginado. Pues eso fue lo que ocurrió recientemente y las reacciones no se han hecho esperar. Pero, ¿qué encontraron realmente en su hogar? ¿Se trata de un objeto olvidado del pasado? ¿O quizás de una verdad que muchos preferían mantener oculta? Quédate hasta el final porque en este vídeo lo descubrirás todo. Ana Patricia Gámez es una de las personalidades más queridas de la televisión hispana. Ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010, ha sabido ganarse el cariño del público con su simpatía, profesionalismo y cercanía. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que crecer, consolidándose como presentadora en programas como Despierta América y Enamorándonos USA. Pero más allá de su faceta pública, Ana Patricia también es una mujer de familia. Está casada con el empresario Luis Carlos Martínez, con quien tiene 2 hijos, Julieta y Gael. En redes sociales, suele compartir momentos de su día a día, mostrando siempre una imagen de estabilidad, alegría y conexión con sus seguidores. Sin embargo, detrás de las puertas de su hogar, se ocultaba algo que pocos imaginarían. Y ahora, con esta inesperada apertura de su casa, salen a la luz detalles que muchos desconocían, que fue lo que realmente se encontró en la casa de Ana Patricia Gámez. ¿Por qué ha generado tanta sorpresa en redes y medios? ¿Tiene esto relación con su familia, su pasado o incluso con su futuro profesional? Te invito a que no te pierdas este recorrido por 5 capítulos fascinantes donde desentrañaremos, paso a paso, lo que ocurrió al abrir la casa de Ana Patricia Gámez y revelar aquello que hasta hoy permanecía oculto. Recuerda, este es tu canal Secretos de Historia, donde siempre te traemos relatos intrigantes, impactantes y llenos de verdad sobre los personajes que han marcado nuestras vidas. Dale like, comparte, suscríbete y comenta con respeto lo que opinas sobre este caso. Comencemos. Durante años, la residencia de Ana Patricia Gámez fue considerada un santuario impenetrable. Situada en una exclusiva zona residencial de Miami, rodeada de árboles frondosos y protegida por un alto portón de hierro forjado, la casa era símbolo de éxito, privacidad y estabilidad. Pero aquel día, el rumor se esparció como pólvora: abrieron la casa de Ana Patricia Gámez. Nadie podía creerlo. La exreina de belleza y querida presentadora de televisión, siempre tan reservada con su vida personal, se había alejado de las cámaras meses atrás, generando una ola de especulaciones. Algunos decían que estaba deprimida, otros aseguraban que había abandonado el país, y unos más arriesgados afirmaban que algo oscuro había sucedido dentro de aquellas paredes. Pero nadie tenía pruebas, nadie, hasta ese día. Todo comenzó cuando un equipo de mudanza fue visto frente a la casa. 4 hombres vestidos con overoles azules comenzaron a sacar muebles, cajas cerradas y cuadros envueltos en sábanas. Los vecinos, curiosos, salieron a mirar. Un silencio incómodo se apoderó de la cuadra. Algunos sacaban sus teléfonos, grababan discretamente desde sus ventanas. La presencia de una camioneta negra sin placas oficiales encendió aún más las alarmas. Algo no estaba bien. Una vecina, de esas que saben todo lo que ocurre, comentó con voz baja pero emocionada: yo sabía que algo raro pasaba, esa casa ha estado a oscuras por semanas. Nadie entra, nadie sale. Y ahora esto. La prensa no tardó en llegar. Reporteros de farándula y medios locales se apostaron frente al domicilio intentando obtener una declaración. Pero lo más impactante estaba por venir. Minutos después, un agente de bienes raíces llegó, con una llave maestra y abrió el portón principal. Detrás de él, una figura que nadie esperaba ver, el hermano menor de Ana Patricia, con rostro desencajado y ojos rojos de tanto llorar. Caminaba cabizbajo, acompañado de una mujer mayor, al parecer una tía cercana de la presentadora. Su presencia confirmó lo impensable: la casa no se abría por mudanza, sino por una razón mucho más íntima y dolorosa. Lo que encontraron dentro dejó a todos sin aliento. En la sala principal, aún colgaban retratos familiares. Uno de ellos, el más grande, mostraba a Ana Patricia abrazando a sus 2 hijos en Navidad, frente al árbol decorado.
Las luces aún colgaban, apagadas, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo que más impactó fue una habitación que, según el hermano, siempre había estado cerrada con llave, el despacho personal de Ana. Al abrir la puerta, un olor a humedad, encierro y soledad se apoderó del ambiente. La habitación estaba intacta como si nadie hubiera entrado allí en años. Una laptop vieja descansaba sobre un escritorio de madera, rodeada de cuadernos, hojas sueltas, fotografías y velas consumidas a medias. Una silla de terciopelo verde estaba arrimada a una esquina cubierta por un chal. Era, sin duda, el rincón secreto de Ana Patricia, donde escribía, pensaba, o quizás lloraba. El hermano no quiso dar declaraciones. Pero según una fuente cercana a la familia, en esa laptop se encontraron entradas de diario personal, cartas sin enviar y un documento con un título desgarrador, Cuando el silencio es más fuerte que el amor. Nadie quiso leer en voz alta lo que decía. Solo se supo que era una carta dirigida a sus seguidores, otra a sus hijos, y una tercera a un amor que, por lo visto, nadie conocía. Cuando los encargados de revisar la casa de Ana Patricia Gámez continuaron su recorrido, pensaban que lo más extraño ya había sido descubierto. Sin embargo, una puerta semioculta detrás de una estantería vieja llamó poderosamente la atención. Era una pequeña abertura de madera, pintada del mismo color que la pared, lo que dificultaba verla a simple vista. Al mover unos libros y papeles, notaron que aquella puerta no era parte del diseño habitual del hogar. La cerradura estaba oxidada como si nadie la hubiese tocado por años. Pero no estaba asegurada. Con un pequeño empujón, la puerta se abrió, revelando un cuarto completamente a oscuras. Un olor a humedad, mezclado con algo indescriptible, escapó desde el interior como si se tratara de un espacio que había permanecido sellado por mucho tiempo. Al entrar, las luces de los teléfonos celulares apenas iluminaban lo suficiente para distinguir el contenido del lugar. Las paredes estaban forradas con fotografías, pero no eran las típicas fotos familiares que uno esperaría ver en la casa de una figura pública. Eran imágenes impresas, en blanco y negro, que mostraban momentos de su carrera que nunca fueron publicados. Había escenas detrás de cámaras, retratos con personas desconocidas y otras en las que aparecía sola, en actitudes completamente distintas a la Ana Patricia sonriente que el público conoce. Un espejo antiguo cubría una de las paredes. Frente a él, una silla de madera y un cuaderno desgastado descansaban sobre una mesita baja. El cuaderno estaba lleno de anotaciones escritas a mano, con una caligrafía intensa, a veces desordenada, como si fueran pensamientos soltados con urgencia. No soy lo que ellos creen, decía una de las páginas. En otra, se podía leer, el silencio se ha vuelto mi cárcel. No quiero seguir sonriendo cuando por dentro me estoy desmoronando. Aquellas frases estremecieron a quienes las leyeron. Era evidente que ese cuarto funcionaba como un refugio, un lugar donde Ana Patricia se enfrentaba a sus propios demonios, lejos del brillo de las cámaras y los reflectores. También había recortes de periódicos tachados con marcador negro, como si quisiera borrar lo que se había dicho de ella. Y notas dirigidas a sí misma, no les debo la verdad. Pero tal vez algún día me libere. En una esquina del cuarto, había una caja cerrada con llave. No era grande, pero su presencia resultaba inquietante. Al no encontrar la llave por ningún lado, decidieron no forzarla, aún. ¿Qué podría guardar con tanto recelo? Cartas, grabaciones, algún objeto personal de valor emocional. Lo que sea que hubiera dentro, parecía ser parte esencial de ese espacio oculto. Además, lo más escalofriante fue encontrar una grabadora antigua con un casete insertado. Al reproducirlo, se escuchó la voz de Ana Patricia, pero no era la misma que conocemos en televisión. Sonaba más grave, más íntima, casi al borde del llanto. En ese mensaje hablaba del miedo a la exposición, del cansancio emocional, de una presión que había sentido durante años. A veces quisiera desaparecer y que nadie me recordara como la presentadora perfecta. Solo como una mujer que luchó por ser ella misma. Aquel cuarto parecía no solo un rincón físico de la casa, sino un refugio emocional, un grito silencioso que nadie había escuchado, hasta ahora. El hallazgo sacudió a todos.
¿Quién era realmente Ana Patricia Gámez cuando nadie la veía? ¿Qué otras verdades se escondían en aquella casa aparentemente tranquila? Lo que encontraron en ese cuarto cambió por completo la percepción de quienes la admiraban. Ella no era solo una figura televisiva exitosa, era una mujer marcada por secretos, luchas internas, emociones reprimidas y una profunda necesidad de autenticidad. Y esto apenas comenzaba. Cuando los encargados de abrir la antigua casa de Ana Patricia Gámez continuaron revisando las habitaciones, todo parecía dentro de lo normal. Pero fue en un pequeño estudio del segundo piso donde el ambiente cambió por completo. En una repisa de madera, bastante discreta, se hallaba una caja archivadora de color negro. No tenía candado ni ningún tipo de etiqueta visible. Estaba cubierta por una delgada capa de polvo, lo que indicaba que llevaba bastante tiempo sin ser manipulada. Quien la encontró fue una de las personas autorizadas para el inventario de pertenencias, y lo que descubrió dentro de esa caja cambiaría completamente el tono de aquella revisión. No eran joyas, ni fotos familiares, ni recuerdos personales. Eran documentos legales, contratos, cartas y escritos personales firmados a puño y letra por Ana Patricia Gámez, muchos de ellos fechados entre 2020 y 2023, en los que se revelaban aspectos que hasta ese momento habían sido completamente desconocidos por sus propios seguidores. El primer documento que llamó la atención fue una carta escrita con una caligrafía clara y directa, dirigida a una persona identificada solo con iniciales. En ella, Ana Patricia hablaba con sinceridad sobre una etapa complicada en su carrera, mencionando presiones externas, situaciones laborales tensas y la sensación de no estar cumpliendo con lo que realmente quería hacer con su vida. No se mencionaban nombres concretos, pero sí se dejaba ver un trasfondo de decisiones difíciles que marcaron su salida del programa, Enamorándonos USA. Otro grupo de documentos incluía contratos firmados con cláusulas confidenciales, donde se evidenciaba que Ana Patricia había tenido propuestas para regresar a la televisión en diferentes formatos, algunas de las cuales había rechazado por convicciones personales y otras por cuidar su salud mental y la estabilidad de su familia. En esas hojas se leía claramente cómo priorizó ser madre y esposa por encima de seguir escalando en el mundo del espectáculo. Además, había una carta que resaltó por encima de todas. Estaba escrita a mano, sin membrete, con una fecha reciente. En esa carta, Ana Patricia le hablaba directamente a sus hijos. Era una especie de testimonio íntimo donde les explicaba sus decisiones, sus miedos, sus alegrías y su deseo profundo de que, algún día, entendieran por qué eligió alejarse de la fama para vivir una vida más tranquila. La carta estaba cargada de amor, pero también de confesiones personales que demostraban cuán profunda había sido su transformación en los últimos años. Uno de los documentos que más impacto causó fue un borrador de un libro autobiográfico. No tenía título aún, pero sí estaba dividido en capítulos donde Ana Patricia narraba su llegada a Estados Unidos, sus primeros trabajos en los medios, su paso por nuestra belleza latina y los momentos más tensos que vivió en televisión. Había partes tachadas, otras corregidas y muchas anotaciones al margen. Estaba claro que no era un proyecto terminado, pero mostraba que ella tenía la intención de compartir su verdadera historia algún día. Para quienes conocían su imagen pública, alegre, firme y segura frente a las cámaras, este conjunto de papeles mostraba a una Ana Patricia más humana, vulnerable, consciente de sus aciertos y errores. No eran documentos escandalosos ni revelaciones explosivas, sino confesiones reales de una mujer que había decidido cambiar de rumbo con plena conciencia de lo que eso implicaba. Cuando estas revelaciones comenzaron a ser comentadas en círculos cercanos, muchos quedaron sorprendidos. No porque ella tuviera algo que ocultar, sino por la profundidad de sus pensamientos y la honestidad con la que había enfrentado momentos duros de su vida personal y profesional. No se trataba de secretos inconfesables, sino de verdades guardadas, de esas que solo se cuentan cuando una persona ha madurado y desea dejar un legado diferente. El hallazgo de estos documentos no solo reveló partes ocultas de su historia, sino que generó aún más admiración por parte de quienes siempre la han seguido con respeto y cariño.
Y así, sin ruidos ni escándalos, la verdad que Ana Patricia Gámez había decidido escribir en silencio empezó a hablar por sí sola, revelando que, incluso fuera del foco de las cámaras, su vida seguía siendo tan interesante y auténtica como cuando estaba frente a millones de televidentes. Tras el hallazgo de los documentos en el tercer cuarto de la casa de Ana Patricia Gámez, los rumores no tardaron en extenderse. La casa, ahora objeto de atención mediática, comenzaba a ser analizada desde diferentes ángulos, periodístico, personal e incluso espiritual. Aunque Ana Patricia nunca ha estado relacionada con temas esotéricos ni sobrenaturales, un detalle menor, pero llamativo, despertó la curiosidad de algunos expertos en energías y espacios. Durante una inspección de rutina de la vivienda por parte de los técnicos en restauración de interiores, uno de los trabajadores notó una peculiaridad en la sala principal. Mientras desmontaban un viejo librero de madera empotrado en la pared norte, encontraron detrás de él una inscripción con símbolos poco comunes tallados directamente sobre la superficie del muro. No eran dibujos satánicos ni figuras aterradoras. Eran más bien una serie de caracteres simétricos como si hubieran sido grabados por alguien que seguía una estructura determinada. Un experto en simbología fue convocado por uno de los medios que cubría el caso. Él mismo declaró que los símbolos eran antiguos, posiblemente derivados de escrituras rituales antiguas relacionadas con la protección del hogar. Lo curioso es que justo sobre esa pared, Ana Patricia había colgado durante años una imagen familiar muy significativa, un retrato de su madre abrazándola cuando era niña. Muchos en redes sociales no tardaron en especular que esos símbolos que nadie conocía hasta ahora, quizás formaban parte de una tradición familiar antigua, o simplemente habían sido parte de una remodelación antigua en la casa anterior a que ella la habitara. Pero el capítulo más curioso no fue ese. Lo que realmente encendió la discusión fue una libreta que apareció entre las cosas personales de Ana Patricia guardadas en un baúl antiguo del altillo. Era un cuaderno de apuntes de aspecto gastado, cubierto con polvo, pero muy bien conservado por dentro. En sus páginas no había escritos esotéricos ni relatos sobrenaturales, sino algo más curioso, una lista extensa de palabras agrupadas por similitud, como si fueran sinónimos, pero no eran sinónimos comunes. Eran palabras raramente utilizadas, difíciles de encontrar en una conversación cotidiana. Ana Patricia las había titulado como sesimónimos, un juego de palabras entre sinónimo y sensación. Cada palabra estaba acompañada de una descripción emocional, no del significado académico, sino del efecto que producía al leerla en voz alta o al recordarla. Por ejemplo, junto a la palabra esquirla, había una nota que decía, me recuerda al dolor que deja una conversación rota. O junto a susurro, me hace pensar en la confianza que se perdió. Eran anotaciones muy personales, casi poéticas, que demostraban una sensibilidad emocional intensa. Esto reveló una faceta poco conocida de Ana Patricia, una mujer profundamente introspectiva, conectada con el lenguaje, con las emociones y con su pasado. Los periodistas que leyeron esas notas decidieron no publicar todo por respeto. Pero sí hablaron de ellas en entrevistas diciendo que Ana Patricia tenía una manera especial de procesar lo que vivía a través de las palabras. No como una escritora profesional, sino como alguien que encuentra en el lenguaje una forma de sobrevivir a los momentos difíciles. Algunas teorías empezaron a circular, y si esos símbolos en la pared estaban conectados con esas palabras, y si su familia, en generaciones pasadas, usaba códigos similares para expresar emociones y proteger su hogar. Nada de eso se comprobó. Pero lo cierto es que la combinación de estos hallazgos hizo que muchas personas vieran a Ana Patricia con otros ojos, no solo como figura televisiva, sino como una mujer que, en silencio, ha cargado con vivencias profundas que ahora, poco a poco, el público comienza a conocer. La casa seguía ahí, testigo mudo de cada revelación. Y aunque no había apariciones, ruidos inexplicables ni movimientos extraños, nada de lo que suele encender alarmas en programas de misterio, la energía que se sentía era otra. Era como si cada objeto, cada habitación, cada detalle escondiera historias aún por descubrir. Más que fantasmas, había memorias.
Y aunque Ana Patricia no ha vuelto a referirse públicamente a esos sesimónimos, ni a los símbolos de la pared, su círculo más cercano asegura que ella ya sabía que un día esas cosas saldrían a la luz. Solo que no sabía cuándo, ni cómo. El silencio en la casa de Ana Patricia Gámez, después de los hallazgos anteriores, se volvió casi abrumador. Cada habitación parecía guardar un susurro del pasado, una historia no contada, un suspiro que se escondía entre las paredes. Pero lo que estaba por descubrirse no tenía nada que ver con fantasmas, ni con algo fuera de lo normal, tenía que ver con la vida misma, con decisiones humanas, con la presión de una carrera pública y con el peso que a veces significa ser una figura querida por miles. Luego de aquel cuarto oculto y los documentos que cambiaron la percepción de muchos, vino la última puerta por revisar, una pequeña habitación en el segundo piso, cerrada con llave, sencilla, sin misterios aparentes. Pero al abrirla, lo que se encontró fue lo más revelador de todo, un escritorio, una lámpara encendida, y una pila de cartas, cuadernos y hojas escritas a mano con la letra clara y firme de Ana Patricia. No eran secretos turbios ni contratos ocultos. Eran pensamientos, eran verdades que no cabían en un programa de televisión ni en una entrevista con cámaras. Eran confesiones hechas al papel. En esas páginas, Ana Patricia hablaba de sus miedos, de lo difícil que fue dejar la televisión, de cómo se había sentido incomprendida por la prensa cuando decidió dar un paso al costado. Contaba cómo a veces se sentía prisionera de la imagen que había construido. Todos creen que tengo la vida perfecta, que todo es fácil para mí, pero hay días en los que me cuesta hasta levantarme, escribió. También hablaba de su familia, del amor profundo que siente por su esposo y sus hijos, y cómo esa fue la verdadera razón por la que dejó el medio, proteger lo que más amaba. Uno de los fragmentos que más conmovió a quienes estuvieron presentes fue una hoja en la que decía: "No me fui porque no podía más, me fui porque supe cuándo detenerme. Mi paz vale más que un programa de televisión". Había también cartas dirigidas a sus fans que nunca fueron enviadas. En una de ellas, agradecía con el corazón en la mano a todos los que la habían seguido durante su paso por Enamorándonos y Despierta América. Les decía que sin ellos jamás habría llegado tan lejos. Pero es hora de que me ame yo también, concluyó. Este hallazgo final fue lo que le dio sentido a todo lo que se había visto en la casa. No había escándalos, ni tramas ocultas, ni nada sobrenatural. Solo estaba la historia de una mujer valiente que en silencio y sin estridencias, había tomado la decisión más importante de su vida, vivirla a su manera. Los que estuvieron ahí salieron conmovidos, en silencio, como si hubieran sido testigos de algo sagrado. Ya no se trataba de chismes o titulares llamativos. Se trataba de respeto. Horas después, al enterarse de lo ocurrido, Ana Patricia Gámez publicó un mensaje en redes sociales. Fue breve, pero profundo. Gracias por el cariño. Lo único extraño que tengo en casa es un corazón que aprendió a decir basta a tiempo. Sigo feliz, sigo en paz, sigo viva, y sigo amando mi vida. Con esa frase, cerró cualquier rumor, y abrió una nueva etapa, donde su voz ya no dependerá de cámaras ni de micrófonos. Su voz ahora es la que se escucha desde el ejemplo. Y así termina esta historia que comenzó con una puerta abierta y terminó revelando lo más valioso, la verdad de una mujer que decidió elegir la paz antes que el ruido. Porque a veces, lo verdaderamente extraordinario no está en lo oculto, sino en la valentía de ser uno mismo. Si este contenido te gustó, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia.